Doctor Hugo Valderrama, neurólogo, máster en neurociencia. Hugo, ¿tenés un chip en tu cabeza? No, ¿no? Todavía no. No, yo no. Venís zafando. Sí, venís zafando. Pero no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de realidad. Sí, no es nuevo tampoco. ¿Ah, no? En realidad sí, hace varias décadas ya que se viene estudiando fases, digamos, que son interfaces cerebro-computadora. Y la noticia que salió ayer, que se está difundiendo, es que la empresa de Elon Musk, que es Neuralink, que es una de las tantas, porque no es el único emprendimiento privado que se dedica a tratar de conectar cerebros a interpretaciones, digamos, por software y a partir de darle utilidad. Bueno, lo que hizo Elon Musk, puntualmente el título de las noticias está diciendo que ya hay una persona que maneja el cursor de un mouse con solamente pensarlo. ¿Escucharon? ¿Sí? Le pusieron un chip y solamente con la mente, con el pensamiento, mueve el cursor de la computadora. Sí, y bueno, pero esto que te decía, ya digamos, a esta altura del partido, aunque no lo creas, ya es una cuestión bastante pasada. Te voy a decir otras cuestiones que son más avanzadas. Ellos creo que lo han puesto como novedad, porque quizás no está tan difundido esto, porque es todo en fase de investigación, con pacientes puntuales, digamos que son casos únicos a nivel mundial, pero hay otras cuestiones más sorprendentes respecto a esta interpretación de las señales eléctricas del cerebro, porque en realidad lo que hacen son electrodos que se insertan en la corteza del cerebro, se hace una cirugía, se colocan, imagínate que esos electrodos son menores, más finitos que el tamaño el ancho de un pelo, son muchísimos, se colocan en distintas regiones y a partir de ahí le dan distintas utilidades. Te digo una cuestión más sorprendente, por ejemplo, ya hay pacientes con parálisis que se sometieron a estas investigaciones, parálisis, por ejemplo, de los miembros inferiores, generalmente por una lesión medular, algún traumatismo, un accidente de tránsito, y lo que hacen es, van a la corteza motora del cerebro, que es la que diagrama los pasos para poder moverse. De ahí se colocan estos electrodos con la cirugía, eso va a un software, a una computadora que interpreta esas señales neuroquímicas eléctricas y hace un puente sobre la lesión medular y se inserta otra vez en la médula otros electrodos pero que estimulan y a partir de ahí compensar, la persona vuelve a mover las piernas. Increíble. Esto lo pueden googlear, buscan en YouTube pacientes con parálisis interfaz cerebro-computadora y van a ver cómo la persona está caminando con una mochilita porque encima es inalámbrico, o sea, la señal interpretada por esos electrodos en el cerebro pasadas a la médula se transmiten de manera inalámbrica, cada vez más fácil, y lo que está sorprendiendo acá que se agregó en el último tiempo, yo te diría en el último año, porque es impresionante lo exponencial que está avanzando la tecnología, yo estoy muy sorprendido con el avance de la tecnología, justamente te digo en este último año, 2 años, a partir de la inteligencia artificial, lo que llaman inteligencia artificial, que son algoritmos de interpretación de información muy avanzados. Entonces, claro, esa interpretación que te dan esos electrodos que se insertan en el cerebro, que antes era muy compleja, había que tener grandes máquinas, ahora cada vez es con aparatos cada vez más reducidos y de una capacidad de interpretación muy elevada. Entonces, ¿qué se hizo también, por ejemplo, otro experimento? Personas que no pueden hablar por distintas causas, por ejemplo, hay una que tuvo esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que no te permite mover la musculatura, entonces se insertan estos electrodos, en vez de la parte motora, se insertan en el área del lenguaje. Y hace lo mismo, el software, esa inteligencia artificial, ese software interpreta las señales neuroquímicas, las pasa a la inteligencia artificial, las pasa de ese software a texto, de ese texto se pasa a voz, inclusive ahora se le agregó que la voz es exactamente la misma de la persona, el tono, porque también con inteligencia artificial vos podés reproducir tu propio tono de voz de forma muy fácil ahora. Bueno, volvemos a lo que todo el tiempo se dice, ¿no? A veces nos asusta la tecnología, pero la tecnología se puede usar bien o mal, no es buena ni mala en sí misma. Mirá lo que podés lograr en un ser humano que vuelva a caminar, que pueda hablar, que pueda expresarse, gracias a todo esto, ¿no? Y gracias a la inteligencia artificial y a los avances tecnológicos. Sí, inclusive, así como se probó en esta persona con ELA, también son 2 mujeres, se probó una mujer con ACV, que también no podía mover la musculatura, o sea, tenía lo que se llama disartria, pero podía pensar el lenguaje, y bueno, y después vienen las cuestiones que ya se extrapolan fuera de la capacidad del ser humano,
que eso sí es la cuestión que se empieza a hablar de lo ético, se llama neuroética, de hasta dónde se avanza con esto, porque, por ejemplo, vos también esos datos los podés llevar a distancia, que en realidad es la función, por ejemplo, que puedes tener al hablar con un celular, ¿no? Pero con el solo hecho de pensar, esos datos, en vez de pasarlos a un parlantito que esté cerca y que el otro te escuche, inclusive con tu propia voz interpretada, la podés llevar a distancia. Lo mismo que para moverte, tus pensamientos, digamos, pueden hacer mover otra cosa que no sea tu propio cuerpo. ¿Me siguen? Perdón, me estás cargando. Claro. No, pero es verdad lo que decís. Yo con esta tecnología, el pensamiento con mi pensamiento puedo mover, no sé, la cámara que tengo enfrente. Claro, no, sí, más complejo todavía. Te voy a decir algo que se está experimentando en ratones, por ejemplo. Ponen a un ratón en un laberinto que tiene que aprender la forma de llegar a la comida. Ese ratón tiene un aprendizaje hasta que logra llegar a la comida. Y lo que están logrando es, transmiten la información motora esa aprendida, que se guarda en un sector del cerebro, principalmente en el cerebelo, se interpreta también con estos electrodos, se hace esa cirugía de ratón, y esa información se le pasa a otro ratón que está en otro lugar del mundo, y le transmite esa información ya aprendida con el mismo laberinto y con la comida en el mismo lugar, o sea, duplicando wow. De una persona desafío. A otra puedo hacer que Battagliotti tome un mate ahora, por ejemplo, en vez de decirle pasame el mate, puedo hacer que me cebe uno. Y eso, digamos, que la interpretación de lo que estás pensando, del lenguaje a texto, lo que te hablé antes, y eso sí, ya es más fácil, digamos. Ahora, perdón, pero se acaba de llevar un mate. Eso. ¿Lo hiciste vos, José? Yo decía eso, y Battagliotti se cebó un mate, entonces no sé si el dice, chip que tengo. Con la mente dice que se ceba un mate, impresionante. Ahora lo tuyo, José, terrible. Qué increíble. Lo lograste. Che, Doc, estas pruebas un poco asustan también estas cosas, ¿no? Sí, seguro. O sea, realmente es una mezcla de, sí, algunos inclusive le causa gracia porque decís qué utilidad le terminás dando de fondo esto real que le sirva a las personas. Tremendo. Por eso, por un lado está la cuestión médica, que es lo que yo nombré antes, y por otro lado es extrapolar ya cuestiones que realmente tienen una utilidad y si la va a tener, ¿es un beneficio para el ser humano o en realidad está perdiendo la esencia del ser humano? Bueno, todas estas cuestiones que inclusive tocan la filosofía, la ética, el desarrollo del ser humano, hasta dónde se avanza con eso, se están debatiendo. Inclusive se debaten hasta con religiones, o sea, se juntan personas que estudian esto con personas religiosas, a ver hasta dónde el avance ético desde el punto de vista de la religión. ¿A dónde frenamos? Claro, ¿a dónde se frena? Pero es muy interesante dar ejemplos, por un lado, lo pragmático de la ciencia, en la médica, cómo se puede aplicar y ayudar, y por otro lado, bueno, hasta dónde se llega, y créanme que los avances que se vienen ahora, la base es la capacidad de interpretación de la inteligencia artificial. Lo que está usando chat GP3 últimamente y está entrando, que ahora es gratuito, uno puede entrar y hacerle preguntas, y lo que hace es analizar una base de datos hasta el 2022 de todo lo que hay en Internet, excepto algunas restricciones. Bueno, tiene la capacidad de análisis tan grande. Bueno, lo mismo está pasando en la interpretación de lo que piensa el cerebro, llevado a un software, y de ahí hay aplicaciones. Ese sería el resumen. La seguimos. Abrazo grande, buen fin de... Un abrazo. Recordame tus redes, Doc. Neurólogo HB Corta. Chau, chau. El Doc Hugo Valderrama, neurólogo y máster en neurociencia. Vamos a hacer una prueba, yo tengo un chip incorporado.